Vamos a empezar la asesoría. Buenos días. Muy bien. Escucho. ¿Cuáles son las dudas? Profe, perdón que lo interrumpa, pero entonces nuestra asesoría, es que yo soy de otro equipo, pero ayer una compañera le había enviado un mensaje y nos dijo que a las 10 y luego nos envió un correo que a las 9. Entonces a nosotros somos el equipo 4, ¿nos tocaría a las 10? Sí. No, a ver, tú eres el grupo 4 a las 9. Yo me equivoqué y les mandé otro correo corrigiendo el horario. Entonces Nos salimos nosotros, ¿sí? No, ahorita son las 8, ¿no? No, son las 9. No, a ver, es que, bueno. A ver, el grupo 4 me pidió una asesoría, si no mal recuerdo, a las 10 de la mañana. Ajá. Yo me equivoqué a la hora de mandarles ¿cómo se llama? El ID y la contraseña. E inmediatamente les mandé un correo de que se corregía a las 10. Es que creo que ya no nos llegó. Bueno, entonces me voy a salir. Bueno, yo lo mandé a tiempo, ¿eh? Okay. Sí. Bueno, gracias, profe, al rato lo veo. Ok. Bueno. Entonces, empecemos pues. Sí. Bueno, la primera pregunta que tenemos, profesor, buenos días, es Sí. Tenemos una pequeña duda respecto a el pericardio, si esa es una de las capas, porque bueno, normalmente en todas encontramos 3 en las bibliografías que consultamos, y teníamos dudas si el pericardio es parte de esas 4 capas que usted pregunta que hace en la pregunta. Bueno. Esto suponiendo que sean las capas, ¿no? Esto es lo más externo y esto es lo interno. Entonces las capas están dentro de este espacio. Entonces hay una capa que es interna, evidentemente es el que está relacionada con, por ejemplo, las cavidades cardíacas. Y hay una capa externa que está relacionada con una bolsa que sería esto, y esta bolsa es el pericardio. ¿Ok? Esa es la capa más externa. Aquí lo estoy exagerando, este espacio, no es tan amplio este espacio, pero sí hay un espacio entre esta capa y el pericardio, porque aquí lo que va a haber es líquido pericárdico, ¿sí? Que tiene funciones que ustedes deben de identificar. Ahora, entre eso hay una primera capa de afuera hacia adentro, que así dice la pregunta, ¿no? Bueno, de afuera tenemos primero el pericardio, después sigue otra capa, después ¿Perdón? No, sí le iba a decir el nombre, pero sí. El epicardio, el miocardio y después el endotelio, ¿no? Endocardio. No. A ver. Esa es la primera capa. Es pericardio. Esta es la segunda capa. Epicardio. Exactamente. Esta es la tercera capa. Miocardio. Y esta es la cuarta capa. Endocardio. La cuarta capa. Ok. Entonces, son 4 capas. Okay. Lo que pasa con la información, con las fuentes de información, es que 1 y 2 la combinan.
Exactamente. Por eso es que en algunos hacen más mención de la capa pericárdica y se supone, o el autor está suponiendo, que el lector conoce que hay una adosada al pericardio, que es la número 2. ¿Sí? Entonces, ese es el único detallito que yo he encontrado en las fuentes de información. Ahora, ¿tiene importancia o no tiene importancia? Mejor identificar 1, 2, 3 y 4. Pues sí tiene importancia, porque cada una de estas, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí?, tienen diferencias respecto al tejido al que pertenecen y sus funciones articulares. ¿Ves? Como paredes, capas del corazón. No puede decirse, que también eso es un error en las fuentes de información, dicen capas del miocardio. No, el miocardio es es el 3. Y el miocardio no tiene, es una sola capa, es una capa muscular. Hay que averiguar qué características tiene esa capa muscular, ¿sí? Pero no se puede decir que el miocardio tiene 1, 2, 3 y 4 capas, ¿sí? El miocardio es esto nada más, ¿sí? Ahora, el músculo cardíaco es esto nada más. Las paredes o capas del corazón es todo esto. ¿Ok? Por ejemplo, y del miocardio encontramos que se divide en 2. A ver. Ajá. ¿Sí? Esas 2. Sí. Entonces está correcto, ¿no? Que tiene 2 divisiones. Pero estamos hablando del miocardio. Ajá, del miocardio. ¿Sí? Del número 3. Sí, así es. De la capa, bueno, aquí en la figura, ¿no? De la capa 3. Y que, si ven la figura, es la de mayor cantidad, la de mayor volumen, podríamos densidad, decir. sí, sé que es la más gruesa. Y esto es, aquí estarían las fibras musculares, ¿no? Todo esto. Y por algo existe así. ¿Sí? Si la comparamos este 3 con el 2 y con el 4, pues estas ocupan, o sea, son más delgadas. Esta es la más gruesa. Y en el caso del pericardio, bueno, aquí hay un espacio que no es así grande, yo lo exageré aquí, para alojar lo que es ¿cómo se llama? Una secreción, es decir, esto tiene una secreción de un líquido que se llama líquido pericárdico y que tiene una función alrededor de todo esto. Yo ahorita que está diciendo eso, Doc, nada más así como duda pero rápida, el pericardio vendría siendo para el corazón lo mismo o casi similar, porque no es lo mismo, pero casi similar que la pleura a los pulmones. Ok, de acuerdo. ¿Podríamos? De acuerdo, sí, digo, precisamente no les digo a qué tejido corresponde, porque pues eso lo tienen que averiguar ustedes, pero igual en los pulmones, ¿sí? Vamos a encontrar una serie de capas que los rodean, en la misma forma que aquí en las vías pulmonares, por ejemplo, las vías pulmonares inferiores, que son, entonces, una capa pulmonar, una capa mediastínica, etcétera, etcétera. Pero ya llegaremos ahí en la siguiente. ¿Sí? En este caso, pues sí, exactamente está cumpliendo una función. Cumple una función. Ya tienen ustedes una.
¿no? Sí, sí, Ya sí. se le ya mencioné una. Lo que le ¿a qué tipo de tejido corresponde esta capa? ¿A qué tipo de tejido corresponde esta capa? ¿Y qué importancia tiene? ¿Y a qué tipo de tejido? Pues ya es obvio aquí, ya dijimos que es muscular. ¿A qué tipo de músculo corresponde? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y qué funciones tiene? Y lo mismo aquí en el número 4. ¿Sí? Esta capa, que es interna, qué tipo de tejido es y qué funciones cumple. Eso sería ¿cómo se llama? La número 1, ¿no? Yo lo que he encontrado en las fuentes de información es este detalle que les acabo de mencionar, que muchos autores no consideran la 2, sino la consideran como 1, ¿sí? Pero es incorrecto porque, para alguien que se está iniciando en la estructura de las paredes del corazón, ¿sí? Pues hay necesidad de saber qué onda con esta. También encontramos, por ejemplo, el pericardio, que se divide en ventral y superior, creo, lateral, algo así, no recuerdo bien. Y además... Esa es otra, Ajá. esa es otra situación que también se encuentra en las fuentes de información. Vamos a suponer, el corazón se va a encontrar aquí, más o menos. Sí. Toda esta parte es la caja torácica. Aquí también se van a encontrar los pulmones, pero aquí nos vamos a referir ahorita al corazón. Entonces, cuando en las fuentes de información, por ejemplo, aquí tendríamos, voy a rodearla aquí así, el pericardio. Entonces, lo que tú me estás mencionando es un detalle histológico de establecer las inserciones que tiene el pericardio en todo el resto del corazón. Entonces dice que hay una parte, vamos a poner aquí, hay una parte aquí y hay una parte acá. ¿No? O sea, estamos haciendo referencia a esto, ¿eh? Sí. Bueno, que no se confunda. Entonces, ya el detalle histológico, y es para ver, para entender cómo está, pero eso ya es más especializado, ¿no? Para entender cómo está adosado el pericardio al corazón, pues está adosado acá, en esta parte que estoy señalando, que es, ¿sí? Y aquí no, aquí forma el saco. Ajá. ¿Sí? Entonces, si vamos en un humano, ¿sí? El corazón está aquí, esta sería la caja torácica. Entonces, acuérdense de planos, direcciones corporales. Esto tiene un sentido vertical, pero los animales tienen un sentido horizontal. Entonces, el pericardio va a tener una parte, inclusive se puede denominar dorsal, o una parte anterior. En algunos libros de histología se habla la porción craneal del corazón, pues estamos hablando de esta porción. No es esta, ¿no? Porque esa es la porción caudal y esta es la porción media. Por eso yo empecé con planos y direcciones, ¿sí? Porque es importante. ¿Por qué? Porque se va encontrando precisamente de acuerdo a lo que el autor está interpretando o está tratando de explicar. Nos encontramos esos términos, ¿no? Por eso esos términos son
son importantes. En el caso del humano, estaría así, ¿no? Y aquí esta parte, algunos le llaman anterior también, o craneal. Esto sería medio siempre. Y esta es una parte, algunos le llaman ventral, igual que aquí, pero esto es ventral, ¿no? Esto sería caudal o posterior. Caudal o posterior. Por eso es importante, sigo insistiendo en que revisen planos y direcciones, porque ahí ustedes lo están verificando. En las fuentes de información se usan comúnmente. Hay quienes no, ¿verdad? Hay fuentes de información que no, pero en muchas fuentes de información, cuando se están refiriendo a la ubicación del corazón y a sus principales estructuras de adentro hacia afuera del corazón, es común encontrar estos términos. ¿Sí? Y todavía otros, por ejemplo, antero-dorsal, antero-ventral, medio-dorsal, medio-ventral, caudal posterior, dorsal, caudal posterior, ventral. ¿Sí? Por eso es importante esos términos. ¿Sí? Igual, teniendo el corazón, más o menos así, tenemos un eje medio, ejes sagittales, ejes transversales, etcétera, etcétera. Igual en el cerebro. ¿Sí? Según como lo estemos viendo. ¿Sí? Por eso es importante que empiecen si lo primero hay que entender cómo están estos planos, direcciones, ejes en el cuerpo del animal, no en el organismo del animal. ¿Sí? En general. Y ahorita se van a encontrar, y a lo mejor se encontraron también en el cerebro, que así también los describen algunos autores. Okay, entonces, por ejemplo, sería... Okay. Entonces, por ejemplo, ya recordé, es visceral y parietal. ¿Es exactamente lo que está usted diciendo? Es diferente. No. Lo visceral es, por ejemplo, nos estamos refiriendo aquí al pericardio, ¿no? Sí, sí. Entonces el pericardio tiene dos subcapas. Ajá. O se divide en dos capas. Una más externa, y hay que decir, bueno, ¿qué me están diciendo? Pues no, que el pericardio es externo. Sí, nada más que aquí ya no se está diciendo, no, se está subdividiendo el pericardio en una capa externa y otra capa interna. La capa externa se llama parietal y la capa interna se llama visceral. Ok. ¿Sí? Y también esto, ¿cómo se llama? Es terminología, en cuanto a los planos, direcciones, ejes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y entre esas dos capas existe el líquido también? ¿O es únicamente la parte de afuera y adentro, digamos? No, el líquido está entre el pericardio y el número 2. Ok, queriendo tocar. Sí. O sea, aquí, vuelvo a repetir, exageré el espacio. No es un espacio tan grande, así tan amplio. Es un espacio más adosado, dijéramos, a la número 2. Y aquí está el líquido. Esto es importante y hay mucho más cosas, pero ya saben que estamos en lo esencial. Esto es muy importante, por ejemplo, en patología hay problemas de pericarditis, que es la inflamación del pericardio, y esa inflamación del pericardio secreta mucho más líquido pericárdico
que ese es un signo de la inflamación, en este caso, y cuando yo hago una auscultación a través de la pared torácica del corazón, de las regiones torácicas del corazón, ¿qué me está haciendo todo este líquido exagerado que se ha formado por la inflamación del pericardio? Me impide escuchar los sonidos cardíacos. Pero si no se tiene idea de cómo son estas capas, pues sí. Y cada una de estas capas histológicamente pues es un mundo de cosas, ¿no? Cada una de estas. Aquí lo que nos interesa es saber cuáles son las capas de afuera, de adentro hacia afuera, o como quieran, de afuera hacia adentro, ¿no? Que son 4. ¿Qué tejido predomina? Ahí tienen la oportunidad de apropiarse de información de los tejidos y qué función general cumple cada capa. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Gracias. ¿Qué otra duda? Pues creo que nos estaba generando un poquito de conflicto la frecuencia y el ritmo cardíacos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? No, pues esos son conceptos, ¿no? Sí, es Conceptos sí, dime. que encontramos, bueno, buscamos y encontramos varios, pero hasta parecen a veces lo mismo. Pero creo que, bueno, sí, en algunos menciona que que hay diferencia. Claro. Sí, por orgullo, no es lo mismo. Pues si fuera lo mismo, ¿para qué lo puse así, no? Ajá. O sea, ahora, bueno, ahora ya se está al interior del corazón. Sus cavidades. Ok. Por acá va a entrar sangre. Por aquí va a salir sangre hacia los pulmones. Bueno, perdón. Por aquí entra la sangre, pasa a esta cavidad y por aquí se va a dirigir a los pulmones, porque esta es una sangre que trae CO2 para oxigenar aquí, para liberar el CO2 a nivel de los pulmones y captar oxígeno. ¿Okay? Y entonces, por ciertas vasos sanguíneos, que también son importantes y que por ahí los van a tener que buscar. Si no aquí, por lo menos, si no aquí en la siguiente unidad. Regresa acá, a esta cavidad. De aquí pasa a esta cavidad. Y de esta cavidad sale a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, la pregunta dice, en la 4, ¿qué es el ciclo cardíaco y cuáles son sus principales eventos? Aquí tenemos un evento, 2, segundo evento, tercer evento, cuarto evento, 5 evento, aunque esto sí es importante por lo que acabo de mencionar, ¿no? Y aquí hay detalles, pero que los vamos a ver a nivel de los bronquios pulmonares, que los vamos a ver. 6, sexto evento, séptimo evento, y son 8 eventos. ¿Sí? Y esos tienen que quedarles muy claros, porque eso se denomina ciclo cardíaco. ¿Y por qué se denomina ciclo cardíaco? Porque por minuto sucede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces estaríamos hablando también de la frecuencia cardíaca. Y todo esto
Esto está entre la 2, sí, no, la 3, 4 y 5. Esto es básico para las preguntas 3, 4 y 5. Entonces, aquí tenemos pregunta número 3. ¿Cuáles estructuras internas del corazón son consideradas fundamentales para que este órgano reciba y expulse sangre? Aquí está recibiendo. Aquí hay una modalidad de expulsión, pero hacia el pulmón. Aquí está recibiendo como retorno pulmonar. Y aquí está expulsando. ¿Sí? Todo esto se denomina ciclo cardíaco. Bueno, Ciclo cardíaco. ¿Okay? Todo esto. Entonces el ciclo cardíaco tiene una serie de eventos, ¿no? Y que es la pregunta 4, ¿no? ¿Qué es el ciclo cardíaco y cuáles son sus principales eventos? Y la 5, ¿cuál es el significado? Ahora, en estos eventos, en este ciclo cardíaco, tenemos que toda esta entrada, toda esta circulación de la sangre, pues determina qué cosa, un volumen sanguíneo intracardíaco. ¿Sí? Pero si está recibiendo y está circulando sangre por estas cavidades, así como lo he dibujado, aquí el número 8 es importante respecto al segundo término que está en la pregunta número 5, gasto cardíaco. ¿Sí? Gasto cardíaco. Y en el 3, que todo esto tiene un ritmo y tiene una frecuencia valorada en minuto. Frecuencia de latidos cardíacos por minuto. Entonces la primera pregunta es lo que vimos en la pizarra anterior. Y aquí ya tenemos cuál es la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. Oiga, profe, y por Dígame. ejemplo, estos números que puso es, por ejemplo, especificar, por ejemplo, 1, la sangre desoxigenada llega a los ventrículos, a las aurículas, por ejemplo, a la aurícula derecha, ¿no? Y luego pasa por las válvulas tricúspide al ventrículo derecho. Okay. ¿Es eso? ¿Especificar eso? Exactamente, eso ya es con el detallito esencial, básico que necesitan aprender, ¿no? Okay. Y eso determina un volumen, un gasto, un ritmo y una frecuencia. Y estamos hablando de lo que es el ciclo cardíaco. ¿Es importante o no es importante? Bueno, los zootecnistas, los que se van a dedicar a producción animal, pues a lo mejor no es importante. Pero los que se van a dedicar a la clínica es sumamente importante. Porque ya les he dado, hay muchas cosas de lo que estamos viendo que a nivel de producción animal, sí hay que saberlas, ¿no? Pero realmente yo no voy a hacer una ocultación de 1000 pollos, ¿no? En engorda. ¿Para qué? Además, las enfermedades o los problemas cardíacos, ya sean de origen genético o por las condiciones de vida del animal, pues realmente ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque los ciclos son muy breves, ¿no? En relación a por ejemplo, bovinos. Así en términos generales, más o menos estamos hablando de, aquí estoy poniendo
los enfocados a carne y productores de leche, bueno, los de producción de leche, estamos hablando de la vaca productiva, la producción de leche en una vaca más o menos anda sobre los 4 o 5 años, ¿sí? Y aquí lo que le importa al productor es que nos dé los litros de leche que genéticamente esa raza o línea genética tiene que dar, ¿sí? Y los bovinos productores de carne, pues estamos hablando que está entre, híjole, un año a 1.5, máximo 2 años. Ya 2 años se está perdiendo dinero, ¿eh? Estamos hablando ya de la engorda. Entonces aquí eso. Ahora, los cerdos. Bueno, pues las hembras, lo que se llama vientres, para estarlos reproduciendo y demás, pues andan sobre 3, máximo 4 años de vida productiva, ¿sí? Pero una cría que primero es lechón y después va a pasar a engorda, ¿sí? Estamos hablando de 6 meses y ahora con los avances tecnológicos de alimentación y de crianza, ¿no? Zootécnica, estamos hablando de 5 meses. Vean el periodo de vida de estos animales. Bueno, y así tendríamos en la cabra y los ovinos. Esos son los ejemplos de vida, de condiciones de vida. Pero si estamos hablando de un perro o de un gato, ¿sí? Estamos hablando de un promedio entre 10 y a veces hasta 18 o 20 años. Entonces, en estos animales, las condiciones de vida, ¿sí? El manejo de la condición